y aquí disminuye, eso se ve reflejado en que disminuye el gasto cardíaco, ¿cierto? ¿Y qué pasa si disminuye el gasto cardíaco? Todo esto es de la clase pasada, pues eso es como hipovolemia. ¿Y si hay una hipovolemia qué? El cuerpo no dice, como ay, no me están perfundiendo, el riñón que no le están perfundiendo, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Aumenta qué? La presión. ¿Y cómo busca aumentar la presión? El mecanismo neurohormonal. Activa los mecanismos neurohormonales. Entonces, primero activa el sistema simpático, eso es de la clase pasada. Y ese para aumentar frecuencia cardíaca, y también hace vasoconstricción. ¿Y cuál otro sistema hay? ¿Cuál otro mecanismo? Activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que busca aumentar la bulimia. Pero ya dijimos que realmente no es que al animal le falte bulimia, ¿cierto? Sino que esa sangre está acumulada ya. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la bulimia? ¿En qué va a desencadenar que ese animal tenga más bulimia de lo normal? Edema, ¿cierto? Entonces, este sistema al final va a ser malo porque igual va a llevar a edema pulmonar o va a llevar a citis, ¿cierto? Esa es la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, ahí está pues, lo que pasa, y esa es la misma fisiopatología, igual cuando les llegue la presentación pasada, pero ustedes la acabaron de decir. Muy bien, ¿qué signos clínicos puede presentar este paciente? Un paciente con cardiomiopatía de fenotipo dilatado. De acuerdo a todo eso que ustedes sacaron ahí. Edema en una parte super avanzada de estrés respiratorio, pero inicialmente, cuando el corazón empieza así, pierde fuerza de contracción. Puede presentar intolerancia al ejercicio, ¿cierto? ¿Qué más? Síncope, ¿cierto? Se va a desmayar. Porque si ese corazoncito puede ir muy rápido, pero no tiene fuerza de contracción, no va a sacar sangre, no le va a llegar sangre al cerebro. Entonces él va a ir a hacer ejercicio y su cuerpo no le va a dar, o si se esfuerza mucho por hacer ejercicio, pues al final se va a desmayar. ¿Qué más creen que le va a pasar? ¿Cómo va a estar el pulso de ese paciente? Pulso débil y no concordante, ¿cierto? O inicialmente es un pulso débil. Lo que pasa es que a futuro pueden desarrollarse arritmias y ahí va a ser no concordante. Si auscultamos el corazón, ¿cómo vamos a sentir ese corazón? No, se siente taquicárdico porque él empieza a compensar tratando de, miren allá, aumenta el sistema simpático, entonces va a tener una taquicardia, pero no va a tener fuerza de contracción. Entonces usted lo va a sentir muy rápido, pero el pulso va a ser súper débil. Y si se regurgita la sangre, ¿qué va a sentir? Cuando lo ausculte. Va a sentir un soplo, ¿cierto? No va a ser un soplo muy fuerte, pero sí se va a sentir. Y ya lo que ustedes dijeron en partes avanzadas o en momentos avanzados, signos de la insuficiencia cardíaca, que fue lo que vimos allí, o el edema pulmonar o la citis, o puede desarrollar los dos. Y también puede empezar a desarrollar arritmias. ¿Por qué creen que ese paciente puede tener arritmias? Porque no está como, toda la sangre no está como fluyendo de la misma manera que estaba. Como está tan dilatado, porque se acumula en la sangre, entonces lo que decían ahorita, ya lo decía, los cardiomiocitos van a ser así súper estirados, va a haber una dilatación severa y eso puede provocar las arritmias. Entonces, como estos pacientes pueden tener arritmias, son muy predispuestos a muerte súbita. Incluso la causa puede ser, él estaba corriendo en el parque y se cayó, y era un muy mal. Ese video ahorita lo vimos, puede tener tos seco, puede tener ningún signo. Este ya lo habíamos visto la clase anterior, ahí no le pasa nada, pero después se cae. Muy bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Pues eso no lo voy a repetir porque son en todas las enfermedades del corazón. Para todas las enfermedades del corazón necesitamos hacer una electrocardiografía, ¿cierto? Y en caso de que encontremos cosas anormales como
holter. Los que ya vieron métodos diagnósticos saben cómo se llama esto anormal. ¿Sí se acuerdan? El parcial lo tiene el martes. Ya me lo pidieron. ¿Sí quedó el martes ya? Sí, pues Ricardo me dijo que era el martes. No ha hecho nada. Sino que quedan tan confirmados porque pues inicialmente era el lunes, pero... Sí, él me dijo que era el lunes, pero que no alcanzó yo no sé qué, entonces que va a ser el martes. Pues el mensaje que me mandó ayer era que el martes. Pues, ay, gracias a Dios casi no lo hago, pero sí, ayer sí lo logré hacer y lo mandé. ¿Qué es esto? Que no hay una P antes del... No hay una P. ¿Y por qué tiene esa forma así rara? ¿Cómo es que se llama? No son complejos. Complejos prematuros ventriculares, ¿cierto? Entonces son complejos prematuros ventriculares o también llamados extrasístoles ventriculares. Entonces usted hace un electro y si encuentra una extrasístole o dos extrasístoles en un paciente predispuesto, digamos en un golden retriever o en un Doberman, pues usted va a sugerir un holter, porque ya sabe que puede tener una o dos extrasístoles, puede tener momentos en que sean súper seguidas. La radiografía de tórax, pues para confirmar que su corazón está grande. La ecocardiografía para confirmar que la fracción de acortamiento y de eyección está bajita, que ese corazón no se está contrayendo. Pero nosotros también decíamos que por alimentación y que por tiroides podía presentarse esta enfermedad. Entonces es muy importante a estos pacientes hacerle prueba de tiroides y siempre preguntar cuál es la dieta. Ah, sí, o sea, aquí sí hay P. Lo que él decía, o sea, esta es una P, esta es otra. Lo que él decía es que en esta normal no se les veía la P. Muy bien. Yo no le puedo preguntar eso, pues, en la ecocardiografía que se ve una fracción de acortamiento de eyección disminuida, o sea, lo que acá vemos, que el corazón puede ir muy rápido, pero que sus paredes no se acercan, ¿cierto? Válvulas delgadas, la insuficiencia de la válvula, lo mismo que vimos en la fisiopatología. Ahora viene mi pregunta, ¿cómo van a tratar ustedes a este paciente? Diurético. Antes del diurético. Si va a tratar el diurético, si va a poner el diurético para evitar este edema, pero antes de. Tiene que atacar el principal problema, que es este. O sea, sí va a poner diurético, o sea, el diurético no está mal, pero su medicamento número 1 va a ser un inotrópico positivo. ¿Y cuál es un inotrópico positivo? No, el enalapril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Rimovendal, muy bien. El inotrópico positivo de uso oral, número 1 es el pimovendal. Ahora, si ese paciente le llega a usted con signos, ya está muy asfixiado y usted lo hospitaliza y le debe poner un inotrópico positivo por la vena, ¿qué medicamento pondría? ¿Qué inotrópico positivo hay intravenoso? La dobutamina, una infusión de dobutamina, ¿cierto? Ese es intravenoso. Ese es intravenoso, ¿cierto? Entonces, el paciente está muy mal, con muchos signos, está hospitalizado, se le puede poner intravenoso una infusión de dobutamina y oral, todo eso. Entonces, acá está. Es una enfermedad que no es curable, tratar la causa primaria, o sea, adicional de poner el inotrópico positivo, pues si ese paciente sufre de tiroides, es hipotiroideo, pues lo tiene que suplementar, ¿cierto? Si ese paciente tiene una cardiomiopatía de fenotipo dilatada porque no se está alimentando bien, pues tiene que ir al nutricionista para que le den una dieta especial. Si le dio la cardiomiopatía de fenotipo dilatada porque está en quimioterapia, pues tiene que hablar con el oncólogo que no le ponga más doxorubicina. Si tiene parvovirus, pues vamos a tratar el parvovirus, ¿cierto? Lo que tenga, si tiene una arliquia, la arliquia. Pero adicional, inotrópicos positivos, acá se los puse. El pimovendal y la dobutamina. Ya cuando el paciente tenga la insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, el paciente usted lo ausculta y le siente crepitaciones, edema pulmonar, o si tiene una ascitis, pues abdominocentesis. Acuérdense que los líquidos no desaparecen del abdomen por obra y gracia del Espíritu Santo. Siempre hay que sacarlos. Y si usted necesita ponerle diuréticos para que no se vuelva a acumular, pues los diuréticos número 1 son la furosemida y la hidroclorotiazida. Oxígeno, dice
el paciente está muy asfixiado pues, y muy nervioso, tranquilizar en lo que es en hospital. Y siempre la alimentación, siempre vamos a preguntar por la alimentación, ¿cierto? Alimentaciones que sean ricas en taurina y L-carnitina, que son unos aminoácidos que dan fuerza de contracción. Profe, Sí. cuando pasa todos estos problemas, los diuréticos no generan una presión muy fuerte en el riñón. Pues como, Sí, claro. digamos, en un paciente renal igual yo puedo más, pues tengo que mandar el diurético. Pero sí puedo. Uno quisiera no mandarlos porque claro, tiene su problema renal, pero aquí es donde se tiene que poner una balanza. El riñón está malo, pero el perro se está ahogando y tiene un edema, tiene mucho líquido. Usted tiene que hablar con el propietario porque si no le pone el diurético se va a morir ahogado. Entonces usted tiene que empezar, en esos momentos usted empieza con la dosis mínima y va a ir llegando a la dosis mínima efectiva para ese paciente. Que puede que haya un paciente que con una dosis de furosemida de 1 miligramo por kilo se controle súper bien. Hay otro que necesita una dosis mínima de 4 miligramos por kilo. Entonces usted tiene que llegar a la mínima dosis efectiva, pero de ese paciente. Cada paciente es diferente. Y obvio, si usted quiere, a estos pacientes cardiópatas puede empezar a hacerles una protección renal. Ustedes venden unas pastillitas, Renal Balance, Renal Force, o le puede mandar alimento pues, concentrado renal para protegerle el riñón a la vez que le da los diuréticos. Pero sí o sí, pues va a haber una afección renal. Vamos a hablar de la tercera enfermedad adquirida más común. Se llama la hipertensión pulmonar. Este es un síndrome clínico. Síndrome, ya saben que es causado por diferentes enfermedades. Entonces, ahí viene mi pregunta. La pregunta es, ¿la presión sistémica es... ¿Cuál es la presión sistémica de un paciente normal? Arterial sistémica. La otra vez lo decíamos. Si usted le toma la presión a un animal, ¿de cuánto debe ser la presión? Hasta 140, ¿cierto? Y puede, en medio de sus nervios, pues dice que 140, 150, en medio de sus nervios subir a 160. ¿Y cuál es la presión de la arteria pulmonar? Si de la aorta es esa, de la pulmonar, ¿cuál es? La presión del ventrículo izquierdo, que es la misma de la presión de la aorta, la sistólica es en 140 milímetros de mercurio, ¿cierto? Es esta misma, 140 milímetros de mercurio. La de la pulmonar. No, más bajita. Porque ustedes saben, ese ventrículo, este lado, el izquierdo, tiene que bombear la sangre a la cabeza, a la cola, a los pies, a todo. Este, pues le toca súper fácil porque es al lado. Entonces no necesita tanta fuerza para bombearlo, lo necesita muy bajito. Más bajito. Más bajito. Más bajita. Es 25 más menos 5. Siempre la presión de las arterias es igual a la de los ventrículos. 25 más menos 5 milímetros de mercurio, pues la máxima, la sistólica. ¿Cuál es la presión del atrio derecho? Y una vez se las tienen que aprender las presiones para todas las enfermedades que vamos a ver. ¿Y cuál es la del atrio izquierdo? De todas las cámaras, las 4 cámaras, ¿quién es el que tiene menor presión? El atrio derecho. ¿Cuál sería la presión del atrio derecho? 5 milímetros de mercurio. ¿Y la del atrio derecho? Izquierdo. Gracias. De 8 a 10. Muy bien. Entonces nosotros llamamos hipertensión pulmonar cuando la presión en la vasculatura pulmonar
supera los 30 milímetros de mercurio, ¿cierto? A eso le vamos a llamar. ¿Quiénes son los encargados de mantener la presión en la vasculatura pulmonar? Hay 3 factores que se encargan de mantener esa presión en toda la parte pulmonar. O sea, que la presión no pase de 30, pero que tampoco sea menor a 20, ¿cierto? Ese es su rango. Entonces, para tener una presión pulmonar siempre tienen que estar estos 3 factores, no se le pueden olvidar. Porque un desbalance en estos 3 factores son los que les van a causar la hipertensión pulmonar. Entonces, necesitamos garantizar que haya un flujo sanguíneo adecuado por la arteria pulmonar. Que haya un flujo sanguíneo adecuado. El primer factor es el flujo sanguíneo. ¿Y quién se encarga de que haya buen flujo sanguíneo por la arteria pulmonar? O sea, ¿quién tiene que estar trabajando súper bien? El corazón derecho, ¿cierto? O sea, tenemos que garantizar que la válvula pulmonar esté bien, que la válvula tricúspide esté bien, que atrio y ventrículo esté bien, que todo el lado derecho esté trabajando bien. El segundo factor es, hay que garantizar que haya una adecuada resistencia en la vasculatura pulmonar, resistencia. ¿Quiénes son los encargados de dar la resistencia? De todos los tipos de vasos sanguíneos que hay. Acuérdense que hay venas, hay arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. El capilar. Entonces aquí vamos a garantizar que los capilares estén trabajando bien. También las arteriolas un poquito. Y el último factor es garantizar que las venas pulmonares tengan una adecuada presión, ¿cierto? La presión en venas pulmonares. ¿Y quién es el encargado de dar la presión a las venas pulmonares? O sea, ¿quién depende de la presión de la vena pulmonar? ¿Ven? Del atrio izquierdo, ¿cierto? Del atrio izquierdo. ¿Por qué? Porque así como la presión del ventrículo izquierdo es igual a la presión de la arteria, la presión del atrio izquierdo es igual a la presión de la vena. La presión del atrio derecho es igual a la presión de las venas cavas. Entonces, si la presión en el atrio izquierdo aumenta, aumenta la presión en las venas pulmonares, ¿cierto? Si llega a fallar cualquiera de esos 3 componentes, se va a aumentar la presión en la, pues se va a dar la hipertensión pulmonar. Creo que ahorita dijiste que a partir de cuándo se considera hipertensión pulmonar. Por encima de 30, por debajo de 20 es hipo, ¿cierto? Pero que es muy raro. Entonces vamos a empezar a ver cada uno la fisiopatología de la hipertensión pulmonar, ¿cierto? Se va a dar hipertensión pulmonar si empieza a fallar una de esas 3. Yo voy a empezar una por una. La primera causa. La primera causa es que haya un problema con el flujo sanguíneo y que haya más flujo de lo normal. Ahí dice, hay una sobrecarga de volumen en la arteria pulmonar. ¿A quién se le ocurre qué podrá estar pasando, qué enfermedad podrá presentarse en ese paciente para que por esta arteria pulmonar, que normalmente salían 20 ml, ya estén saliendo 50? Pero porque se habrá dado una hipertrofia excéntrica. ¿Y cuál es la causa de la hipertrofia concéntrica? Pues que aumenta. Tiene que haber una enfermedad que cause eso, que haga que salga más sangre por ahí. O que por aquí o sea, el hecho es que llegue más sangre a los pulmones, por acá. Más sangre de lo normal. O sea que al pulmón o al alveolo, sí, pues no al alveolo, al pulmón, al capilar que está acostumbrado a recibir 20 ml de sangre, no recibe 20, sino que recibe 50. ¿Cuál? ¿De cuál válvula?
Porque si me dice de la mitral, pues no. Y si me... la tricúspide tampoco, porque antes sale menos sangre. De la pulmonar. Si hay una enfermedad degenerativa de la tricúspide, antes la sangre se va hacia el atrio, se devuelve. Entonces antes sale menos. Pero la pulmonar casi no le da enfermedad degenerativa. Y si hay enfermedad degenerativa sale menos porque se estaría devolviendo. Tiene que ser una enfermedad que haga que salga más. ¿Qué puede pasar en ese corazón para que salga más sangre? O sea, debe haber una malformación para que salga más sangre. ¿Qué se les ocurre para eso? ¿Ah? Pues una neoplasia se haría ahí y antes saldría menos. Saldría con más fuerza, pero saldría menos. Entonces, una comunicación, ¿cierto? Por acá nos dicen, un conducto arterioso persistente. Un ducto arterioso. ¿Por qué? Porque miren, el ducto arterioso persistente saca una comunicación anormal, que se debería volver un ligamento. Cuando no se vuelve un ligamento, salen las mismas sangres. Por acá sale 20 ml, por acá salen otros 20 ml. Y ellos van 20, 20, 20, 20, pero como la aorta tiene mayor presión y la pulmonar tiene menos, en este conducto la sangre, parte de la sangre de la aorta le pasa a la pulmonar. Y ahí sobrecargaron de volumen a los pulmones. ¿Qué otra cosa? Ya les apega el primero, el ducto arterioso. ¿Qué más? Y las comunicaciones, ¿cierto? Tanto una comunicación interventricular como una comunicación interatrial. Entonces producen lo mismo. Interatrial. Porque en esas comunicaciones, digamos que sea esta interventricular acá, ese septo no se formó del todo, la sangre siempre pasa de mayor presión a menor presión, entonces la sangre pasaría del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho y por ende saldría más sangre por la arteria pulmonar. ¿Cuál es el problema de que haya una sobrecarga de volumen en la arteria pulmonar? ¿Cómo reaccionaría el pulmón? Pues si hay una sobrecarga de volumen en la arteria pulmonar, llega más sangre, se puede causar un edema, ¿cierto? Porque aumenta la presión hidrostática. Pues el pulmón no es tan bobo, pues no se va a dejar inundar tan fácil. ¿Cuál creen que será la respuesta si empieza a llegar más líquido y él dice, pues pucha, me voy a ahogar? ¿Qué voy a hacer para no ahogarme? Hace vasoconstricción, ¿cierto? Entonces a él empieza a llegar más sangre a los capilares, aumenta la presión hidrostática, él dice, no, yo voy a bloquear la llegada de sangre y voy a hacer vasoconstricción. Entonces eso es lo que pasa. Cuando hay una sobrecarga de volumen en la arteria pulmonar, la vasculatura pulmonar hace un mecanismo para protegerse, para evitar su edema pulmonar y es hacer una vasoconstricción. Se cierra. ¿Qué pasará? Ya lo van a ver. ¿Qué pasará si hay un aumento de presión, si hay una vasoconstricción en la arteria pulmonar? ¿Qué le pasará al lado derecho? ¿Empieza qué? Pero no le digas. Comienza a retener más sangre. Cuando comienza a quedar también. No, ¿qué pasa si la presión acá era de 25? ¿Qué pasa si esa presión, porque hizo vasoconstricción, pasa a 60? Yo diría que hay menos oxigenación. Va a haber menos oxigenación, pero antes de eso, el lado derecho no se va a quedar como, ay, sí, eso subió la presión. ¿Qué tiene que hacer? ¿Ah? Si aumenta la presión en la pulmonar, se supone que queda más sangre dentro del ventrículo, ¿cierto? Va a quedar un poquito, pero él no es tan bobo, porque no se puede dejar que quede más sangre dentro del ventrículo. Tiene que hacer algo para... No va a dejar la sangre ahí, dice, no, yo no la voy a dejar aquí. Tiene que aumentar la fuerza de contracción, y para aumentar la fuerza de contracción, ¿qué tiene que hacer? Digamos, todo pongámoslo con cosas de la vida cotidiana. A usted iba en su carro y se le encunetó. ¡Pucha! Y entonces usted dice, bueno, lo va a poner un lazo y lo va a jalar. Pero usted solo no lo puede jalar, su carro es muy grande, hagamos de cuenta que es una camioneta. Entonces usted, ¿qué tiene que hacer? Va a sacar el carro de ahí jalándolo. Sacar usted ahí jalando. ¿Qué va a hacer?
Vayamos a una grúa. ¿Y la grúa qué es? Si usted se compara con una grúa, es más grande y va a tener más fuerza. Entonces usted reclutó a gente o cosas para poder sacar ese carro de ahí. Entonces, ¿qué va a hacer este corazón? ¿Qué quiere decir reclutar más? O sea, de más grande, pues, hipertrofia no. ¿Qué tipo de hipertrofia? Excéntrica. Excéntrica no, porque excéntrica las paredes son delgadas. Ah, bueno, sí, concéntrica. Entonces el resultado para poder bombear es que él va a decir, acá no se me va a quedar la sangre, yo la tengo que sacar. Entonces va a hacer siempre una hipertensión pulmonar. El resultado es que va a haber una hipertrofia concéntrica del ventrículo. ¿Cierto? Porque él multiplica sus cardiomiocitos para tener más fuerza para expulsar la sangre. Ahora, ¿cuál va a ser el problema de que esas paredes se me pongan así gruesas? Que cae menos sangre, y si cabe menos sangre, ¿qué pasa? Igual la presión de la arteria está en 60. Él se puso más grueso. Entonces, ¿qué pasa ahí con la sangre? Se devuelve hacia el atrio. Esta hipertrofia concéntrica hace que aumente la presión en el atrio derecho. Aumenta presión en el atrio derecho. O sea, el atrio derecho se va a empezar a poner grande. Y pues se puede empezar a devolver algo de sangre, ¿cierto? Vamos a tener una insuficiencia de la válvula tricúspide. ¿Y qué pasa si aumenta la presión en la atrio derecha y hay una insuficiencia en la válvula tricúspide? ¿Ah? Aumenta la presión en la cava. Aumenta la presión en la cava. Y por ende ese paciente, cuando vaya a hacer una insuficiencia, va a ser hepatomegalia, todo lo del lado derecho. Hepatomegalia y ascitis. Eso es lo que pasó hacia atrás. Ahora les voy a decir, hay un problema. Cuando hay una hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho, no es que él crezca hasta acá. Él empieza a engrosar sus cardiomiocitos, pero al haber las paredes más gruesas que para Sara con la... Al haber una hipertensión pulmonar, o sea, al aumentar la presión en la pulmonar, para que la sangre pueda salir hacia la arteria pulmonar, él hizo la hipertrofia concéntrica para aumentar la presión, ¿cierto? Siempre para que fluya la sangre, tiene que haber mayor presión en el ventrículo para que fluya hacia la arteria. Entonces él empieza a aumentar su presión, pero resulta que esta arteria pulmonar sigue aumentando la presión. Digamos, ¿qué pasará si la arteria pulmonar aumenta su presión a 180? ¿Cómo va a ser la presión del ventrículo derecho? Para que pueda fluir la sangre. 180. Tiene que ser mínimo de 180, pero tiene que ser más alta, porque si es mínimo de 180 sale en equilibrio. Entonces la esta en algún momento tiene que aumentar por ahí a 200. ¿Qué pasará si la presión del ventrículo derecho aumenta a 200? Aumenta a la izquierda. El derecho empieza a aplastar a la izquierda porque empieza a ser más grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Este lado derecho empieza a aumentar su presión porque cada vez va multiplicando más sus cardiomiocitos. Entonces ya su pared va a ser así de grande. ¿Qué pasa si se aplasta el ventrículo izquierdo? Hay menos circulación. Exacto, hay menos espacio para la sangre, no porque él se ponga grueso, sino porque el otro lo está aplastando, entonces no le deja tener una buena diástole. Entonces va a disminuir su capacidad sanguínea, ¿cierto? Va a disminuir, en otras palabras, el gasto cardíaco del lado izquierdo. Va a disminuir el volumen. Va a disminuir todos los volúmenes, volumen diastólico final, volumen diastólico
haber menos volumen latido. ¿Y qué pasará si hay menos volumen latido? El volumen latido es el que sale en cada 5. El paciente se va a empezar a desmayar, ¿cierto? Espero que hayan entendido. Esa es la fisiopatología. La presión puede aumentar tanto que puede llevar a la muerte. Puede aumentar tanto que las paredes empiecen a juntar y no haya cabida para la sangre. Esa es la primera, por una sobrecarga de volumen de la arteria pulmonar. Pero si usted entiende eso, súper bien. La segunda causa, vamos a ver esto, es una alteración en la resistencia. Entonces, la segunda causa. Entonces ahí uno en una, pues si yo hago una ecocardiografía vería como el flujo y el derecho más grande que el izquierdo. Sí, ya se los vamos a ver. Estas son ecocardiografías de pacientes que tienen comunicaciones. Este, por ejemplo, tenía una comunicación interventricular, ¿cierto? Y este era su atrio. Aquí debería haber el septo interatrial. Ese paciente no tenía septo interatrial, tenía solo un atrio. Esa es una comunicación interatrial. Bueno, vamos a ver la siguiente. La segunda causa de hipertensión pulmonar, como el segundo grupo, se llama por un aumento de la resistencia Y estas se las voy a explicar ya porque no las sacarían, pues. Porque resulta, hay una de las causas del aumento de la resistencia, es algo, no se les puede olvidar, se va a llamar vasoconstricción hipóxica. La vasoconstricción hipóxica le pasa a todos los animales que tienen problemas respiratorios, pues es una hipoxia crónica. Entonces, aquel bulldog francés que tiene estenosis de narina, aquel bulldog francés que tiene un paladar blando elongado, aquel yorkie que tiene un colapso traqueal, el labrador que tiene una parálisis laríngea, todos los que tengan esas enfermedades, cualquier, yo se las puse ahí, pero es cualquier enfermedad respiratoria. Un paciente que tenga una enfermedad en el parénquima pulmonar, eso lo vamos a ver. Un paciente que tenga una enfermedad respiratoria no parenquimatosa, yo se lo voy a enseñar, pero colapso traqueal, parálisis laríngea, cualquier cosa del sistema respiratorio que haga que ese paciente no pueda tener un buen intercambio gaseoso. Entonces, ¿cómo va a responder? Entonces, esta es la fisiopatología. Todo empieza porque disminuye el oxígeno en el alvéolo. Pues no se complique con poner esto, disminución de la tensión alveolar de oxígeno. En otras palabras, es disminuye la cantidad de oxígeno que hay en el alvéolo. Entonces, si este es mi alvéolo, ustedes saben que para el intercambio gaseoso yo necesito el alvéolo y ¿qué necesito? Adicional del alvéolo. Para que haga un intercambio gaseoso. Necesito que aquí haya mucho oxígeno. Lo que más necesito. El alvéolo no puede estar solito. Dicen, no, va a hacer intercambio. Un intercambio necesita de dos. Necesita los vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces necesita los capilares que hay alrededor. Aquí alrededor hay muchos capilares para poder hacer el intercambio gaseoso, ¿cierto? Porque necesitan intercambiar, necesitan que el oxígeno pase del alvéolo, por eso el oxígeno en el alvéolo debe ser mayor, que el oxígeno pase del alvéolo al capilar y que el dióxido de carbono pase del capilar al alvéolo, ¿cierto? Eso es un equilibrio entre, eso lo vi en fisiología, se lo voy a repetir. Necesitamos que en el alvéolo haya mucho oxígeno, o sea, que entre mucho oxígeno, a eso se llama ventilación, ¿cierto? Que haya una adecuada ventilación. Es el flujo de oxígeno desde la parte exterior al interior. Y necesitamos una buena perfusión, o sea, necesitamos de los capilares. Eso se llama relación ventilación-perfusión, que ustedes no sé si las enseñaron, era BQ. Muy bien. ¿Qué pasará si ese alvéolo no tiene una buena ventilación? ¿Por qué? Porque tiene un colapso traqueal y no le entra buen oxígeno. Entonces el oxígeno que era del 100% ya bajó a 60%. ¿Qué le pasará a esos capilares?
Exacto. Póngalo en una relación, usted tiene un novio, lo ama, lo adora. Usted todos los días le da regalos, le dice que lo ama, que lo adora, y él una piedra. No le responde las llamadas. Le contesta el mensaje a los 3 días. ¿Usted qué termina haciendo? Le dice, este huevón tan bobo, y se va. Lo mismo hace el capilar. Yo voy por oxígeno y él no me da el oxígeno. ¿Qué voy a hacer, pendejos? Entonces empiezan a cerrarse. Entonces empieza a haber una vasoconstricción. Una vasoconstricción, ¿por qué? Porque hay una hipoxia, ¿cierto? Y va a pasar lo mismo que vimos ahorita. Si hay una vasoconstricción de estos capilares, aumenta la resistencia, y si aumenta la resistencia, pues termina pasando todo lo que vimos ahorita. Aumenta la presión en la arteria pulmonar, hay una hipertrofia concéntrica y todo eso. Pero aquí el resultado no fue porque aumentara el flujo, aquí el resultado es porque hay una hipoxia. O sea, lo que detona todo es que no llega oxígeno. No importa por qué no llega, pero no llega. Si por colapso traqueal, si porque hay una neumonía, si porque hay un tumor, por lo que sea, no llega. Y eso causa la hipertensión. Es muy fácil. Y la tercera causa es por un aumento de la presión venosa pulmonar. Sí. Lo que le pasa, digamos, a las personas fumadoras que se empiezan como la... El pero que se empiezan como a funcionar todo el pelo, ¿hay alguna enfermedad de los perros con causa de eso? Se llama fibrosis pulmonar. Pero eso pasa por... Una por predisposición de raza y otra porque son fumadores pasivos. O sea, siempre que haya un perro que tenga tos o que tenga dificultad respiratoria, lo primero que usted tiene que preguntar es, ¿alguien en la casa fuma? Si le dicen que sí, es por ahí. Muy bien. Y la tercera causa es un aumento de la presión venosa pulmonar. Ahora, ¿a quién se le ocurre que puede pasar para que aumente la presión venosa? O sea, ¿aquí cuál sería la causa? No. ¿Obstrucción dónde? ¿Estenosis dónde? No, porque el problema acá es las venas. O sea que el problema es en el izquierdo. Si usted puso lo de allá, sabe. Pues sí puso lo de acá. Solo que aquí se me aburrió. Yo les dije, ahorita si acuerdan cuando yo hablé de la presión venosa, yo dije, la presión de los atrios es igual al de las venas. Le dije, si aumenta la presión del atrio, aumenta la presión en las venas cavas o en las venas pulmonares, dependiendo del atrio. Entonces, ¿cuál sería el problema para que aumente la presión venosa pulmonar? Puede ser desde la aorta. Una estenosis aórtica. Muy bien. Un ejemplo, cualquier enfermedad que lleve a una dilatación del atrio izquierdo aumenta la presión. Entonces, siempre esto es por un aumento del atrio izquierdo. Cualquier enfermedad que lleve a un aumento del atrio izquierdo va a llevar a un aumento de la presión venosa. Entonces, una estenosis aórtica. ¿Qué más? Estenosis mitral también. No es muy común, pero sí existe. ¿Qué más? Algo muy sencillo, ya lo vimos. Eso. Enfermedad degenerativa valvular de la mitral. La sangre se empieza a devolver. Otro, lo vimos ahorita también. ¿Cómo te ven? Antes de esta enfermedad. No, antes de esta enfermedad. Cardiomiopatía dilatada. Se dilata el anillo y se devuelve la sangre y aumenta el atrio. Cualquier enfermedad que lleve a un aumento del atrio izquierdo va a causar una hipertensión. Muy bien. Vamos a ver esta clasificación de humanos. Ahora, los signos clínicos. ¿Qué signos clínicos puede tener un paciente con hipertensión? No importa la causa, no importa si es por una sobrecarga de volumen, no importa si es por hipoxia, no importa si es por aumento del atrio. Generalmente es en adultos o geriátricos, a menos que tenga la primera. O
sea, la primera causa, pues eso es de animales jóvenes. Si es un animal con un ducto arterioso, si es un animal con todo eso. Algunos pueden ser asintomáticos, en otros se le puede sentir el soplo. ¿Dónde sentiríamos el soplo esta vez? Yo le dije en qué parte del tórax sentirían el soplo. Si aumentas en la derecha, sentiría el soplo a la derecha, ¿no? Pues en el otro lado. El soplo es en el hemitórax derecho la mayoría de las veces porque hay una insuficiencia de la válvula tricúspide, ¿cierto? Ese paciente pues puede empezar con intolerancia al ejercicio, ahorita hablamos, los 5 pues porque aumenta tanto la presión en el lado derecho que aplasta el lado izquierdo, la citis porque aumenta la presión en el atrio izquierdo, disnea, tos, cianosis, fluidos pulmonares anormales, pues claro, si es un paciente que tiene una neumonía, se le va a sentir. Si es un paciente braquicefálico como el que vamos a ver allí, le va a sentir el ronquido, ¿cierto? Pero eso es un punto que... Es que se volvió el video, son ronque que no ha roncado, no pobre. Ese perro ahí le está diciendo que no está respirando bien. Y no es que eso sea de la raza es muy linda, pero usted es de joven, le debe decir, ay, tiene estenosadas las narinas. Él fue a vacunas, si yo le veo las narinas así súper estrechas, un hilito, usted lo tiene que operar. Le dice, ay, usted sabía que su perrito tiene súper cerradas las narinas. Ay, es que se ve hermoso. Ay, sí se ve hermoso, pero usted no sabe a futuro lo que le va a pasar. Y usted le empieza y le cuenta, mire, es que eso podría llevar a un problema del corazón derecho, él se va a empezar a desmayar y en uno de esos desmayos se va a quedar, mejor que lo opere. Si usted lo opera antes del año, le va a ir súper bien. El paciente que ronca mucho, hágale una evaluación para mirar cómo está el paladar blando y se lo recorta, ¿cierto? Y así va a tener más calidad de vida. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Pues ya sabemos que el diagnóstico es a partir de lo mismo de siempre, una radiografía, un electro, un ecocardio, pues todo eso. Yo no me voy a detener ahí. Profe, qué pena. Entonces, la tercera causa de presión en la vena pulmonar solo sería la fisiopatología por ahí, lo que pasa en el atrio. Sí. O sea, la misma fisiopatología, si pasa algo en el atrio, ya vimos la enfermedad degenerativa, o sea, aumenta el atrio, aumenta la presión en las venas pulmonares, y como generalmente las enfermedades del lado derecho, la sangre se empieza a devolver, aumenta la presión en las venas y llega un momento en que se da la hipertensión pulmonar, porque ya dice, bueno, me está llegando más sangre, pero pues de forma retrógrada y hace lo mismo, vasoconstricción para protegerse. Bueno, yo no me voy a sentar a explicarles radiografías, todo eso, porque eso es en profundización ya. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Cierto? El tratamiento. Sí, bueno, la prueba viene en la radiografía. No. El examen siempre el gol estándar para decir que hay hipertensión pulmonar es la ecocardiografía. En toda la cardiología es la ecocardiografía. Bueno, el tratamiento, como todas las enfermedades de cardiología, no hay solución, no es una enfermedad curable, pero sí buscamos disminuir la presión en la arteria pulmonar. Es lo primero que hay que hacer, sin importar qué pase. Buscar disminuir esa presión pulmonar, ¿cierto? Y ya pues todo eso es disminuir los signos clínicos, no vaya a copiar todo eso, pues mejorar la supervivencia, mejorar la calidad de vida, eso es lo que dicen en todos los tratamientos, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo podemos disminuir la presión a nivel de la pulmonar. Pues disminuir esa presión pulmonar, que pase otra vez a 30. Entonces existen 3 vías de tratamiento. Se llama vía de la endotelina, prostaciclina y vía de la oxidonina. Ellas lo que buscan, o sea, ya sea esta vía, ya sea esta, todo lo que buscan es vasodilatar la vasculatura pulmonar. O sea, ustedes saben que en hipertensión pulmonar, su nombre lo dice, los vasos sanguíneos tienen vasoconstricción, están así. Usted con un medicamento lo que busca es que ellos se relajen un poquito, abran para que pueda funcionar mejor el lado derecho. Y hay 3 vías para hacerlo. Se las voy a mostrar aquí. Vía de la endotelina, vía del óxido nítrico y vía de la prostaciclina. Pero yo no lo voy a complicar. Solo les voy a contar una, que es la que se trata en veterinaria. La que nosotros tratamos en veterinaria es la vía del óxido nítrico.
súper fácil. ¿Qué hace el óxido nítrico? El óxido nítrico es, si usted pone un óxido nítrico, usted respira. Eso de una es un vasodilatador natural. Entonces, esta vía del óxido nítrico lo que busca, yo no le voy a preguntar todo esto, lo que busca es aumentar la cantidad de óxido nítrico a nivel de la vasculatura pulmonar para que haya una vasodilatación. Es la que más se utiliza en veterinaria. Se busca aumentar la cantidad de óxido nítrico para hacer vasodilatación y evitar pues, la proliferación y el engrosamiento y todo eso. Se puede hacer a través de óxido nítrico. En Brasil existe una terapia donde usted lleva a su perro y lo pone en una cajita y esa cajita, bueno, como si lo estuvieran nebulizando, pero en vez de meterle oxígeno le meten óxido nítrico y mejora. O hay otro medicamento que se llaman los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Estos inhibidores aumentan la cantidad de óxido nítrico. Este es el medicamento o el estándar para la hipertensión pulmonar, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. El muy conocido sildenafil o Viagra, ¿cierto? Esto es de conocimiento, espero que les quede claro que el sildenafil sirve para la hipertensión pulmonar, no mata animales. Porque a mí me ha tocado, yo lo mando y el propietario vuelve al momentico, ¡ay, usted va a matar a mi perro! ¿Cómo le va a matar Viagra? ¿Le va a dar taquicardia? ¿Le va a dar un infarto? Y yo, pero señor, venga, venga. A todos los mando a ver una película. Yo sé, muchos se lo han visto, ¿no? Esa película es súper famosa. ¿Cómo se descubrió el sildenafil? El sildenafil, además que el protagonista es su papá, sí. Él empieza y el sildenafil inicialmente, cuando hicieron la producción, era para tratar la hipertensión pulmonar en humanos. Así se empezó vendiendo. ¿Qué pasó? Cuando con las primeras personas que empezaron a tener la hipertensión pulmonar y empezaron con el sildenafil, pues vieron sus erecciones y dijeron, ves, tiene un efecto colateral. O sea, la erección era un efecto adverso del sildenafil. ¿Qué se dieron cuenta las casas comerciales? Que iban a ganar más plata vendiéndolo para la disfunción eréctil que para la hipertensión, y por eso lo cambiaron. Pero si usted tiene una persona que tenga hipertensión pulmonar, en humanos todavía se sigue comercializando para eso. Solo que ya no lo llaman sildenafil, sino que lo llaman tadalafil para que la gente no los mire mal. Pero hace lo mismo, es lo mismo. En perros sirve para la hipertensión pulmonar, se está tratando para eso. La dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo y lo que hace es aumenta la cantidad de óxido nítrico en la vasculatura y hace una vasodilatación. Ahí está. También, usted adicional a que trata el sildenafil, no es dejarlo solo con tratar de dilatar la vasculatura, pues tiene que tratar el problema primario. O sea, si el problema es una sobrecarga de volumen por un ducto arterioso, pues lo va a operar. Si el problema es un aumento de la resistencia, porque ese paciente tiene un colapso traqueal, pues lo tiene que mandar al neumólogo para que le traten el colapso traqueal. Si el problema es una neumonía, pues adicional al sildenafil, usted tiene que tratar esta causa. Si este paciente tiene una enfermedad degenerativa valvular mitral y lo que pasa es que se está devolviendo mucha sangre al atrio, pues yo le debo poner adicional un diurético para deshidratarlo y que no haya tanta presión en el atrio, ¿cierto? No, solo con esto no lo va a curar, o sea, este le ayuda porque disminuye la presión en la vasculatura pulmonar, pero usted también le tiene que ayudar tratando las causas reales de la hipertensión. Muy bien. Para terminar, para terminar adquiridas, hablar un poquitico de gatos y luego congénitas, eso sí no da porque congénitas es así súper rápido. Les voy a hablar de una de las causas de hipertensión pulmonar, que es la dirofilaria. Antes no se hablaba casi de la dirofilaria. Entonces, pónganlo ahí, dentro de enfermedades adquiridas está la dirofilaria, ¿cierto? Es como la cuarta enfermedad. ¿Dentro de las causas de hipertensión o es otra parte? Es una de las causas de hipertensión, pero es una enfermedad. Sí. Póngala como una cuarta enfermedad, más fácil, para que no se enrede. Entonces, dentro de esa cuarta enfermedad
existe esta enfermedad que se llama la hidrofilaria. ¿Qué saben ustedes de la hidrofilaria? La hidrofilaria, ¿cómo llega al animal? Gusano, pues llamada también el gusano del corazón, obviamente, porque no siempre tiene que estar en el corazón. No, el migra. Necesita una picadura de un zancudo, ¿cierto? No me pregunten cuál es el zancudo exactamente, pero necesita la picadura. Lo que pasa es que en el zancudo, bueno, ese zancudo tiene unas características. Le gustan los lugares con temperaturas altas, pero no solo temperaturas, sea temperaturas mayor a 27 grados centígrados, pero también que tengan condiciones de humedad altas, ¿cierto? Por eso la hidrofilaria acá en Colombia es común en San Andrés, en Barranquilla hay un montón, Cartagena, ¿cierto? Zonas costeras. En Vallasolano también hay unos casos, ¿cierto? Entonces necesitamos el zancudo, él tiene las larvas. Cuando el zancudo pica al animal y succiona la sangre, él se introducen las larvas. ¿Y qué pasa con esas larvas? Eso sí se lo saben de parasitología. ¿Migran a dónde? A pulmón. No, antes de llegar a pulmón. Ellos se quedan un tiempo en la piel. ¿En qué parte de la piel? En la epidermis se quedan. Ahí en la epidermis se quedan un rato. Madurando. Pasando de larva como 3 a 5 de la epidermis bajan a la dermis, porque es que en la epidermis solo es epitelio, en la dermis ya están los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y cuando llegan a la dermis, que están los vasos sanguíneos, se van por vasos sanguíneos, ¿a dónde? A las arterias. ¿Cuáles son las que les gusta? Creo que es la derecha, la derecha. Van a los pulmones, ¿cierto? Pues les gusta todo el lado derecho, pero todo lo que tiene que ver con los pulmones. Y se quedan en la vasculatura pulmonar. Ahí se quedan madurando. Se necesitan las hembras, ¿cierto? Se necesitan machos y hembras de las larvas para que ellos empiecen a reproducirse. Se quedan mucho tiempo en pulmones, en la vasculatura pulmonar, siendo microfilarias, o sea, siendo chiquiticas. A medida que empiezan a crecer, pues ya empiezan a viajar un poquito por sangre, pero antes ellas van creciendo, cogen la arteria pulmonar y a través de la arteria pulmonar se meten al corazón, ¿cierto? Pasan la válvula pulmonar, llegan al ventrículo derecho, luego pasan la tricúspide, llegan al atrio derecho. Nos va a decir pues el caso más grave. Y del atrio derecho invaden las venas cavas. Pasar todos estos pasos, pues llegar a la arteria pulmonar, llegar al ventrículo, al atrio, se demora mucho tiempo. Porque pues pasar esas válvulas no es tan fácil. Ahora, el problema empieza desde que ellos están en los pulmones. Porque cuando están en los pulmones, en la vasculatura pulmonar, ese animal, ¿qué empezará? ¿Con qué signos se empezará? Usted tiene una cosa ahí en el pulmón. Tos. Le dan con una tos seca y tosen como tratando de expulsar, tos seca. Y como ellos están en la vasculatura pulmonar, cuando son microfilarias no hay casi problema, pero cuando empiezan a crecer, ¿qué harán sobre el endotelio de esa vasculatura pulmonar? Lo dañan, lo inflaman, causan una vasculitis, o también se llama endotelitis, pues. Dañan el endotelio, causando una vasculitis. Y ahí está como la causa de la hipertensión pulmonar. Entonces ellos en el endotelio, en los vasos capilares, en los capilares, en las arteriolas, pues van causando una vasculitis. ¿Y qué pasará cuando hay una vasculitis? Cuando está todo inflamado. Esta es una microfilaria ahí. ¿Ah? Causa una vasoconstricción, ¿cierto?
Además que empiezan a hacer una obstrucción completa para que el pobre ventrículo pueda bombear. Pues no es lo mismo bombear con una tubería que está limpia o una tubería llena de gusanos, ¿cierto? Entonces el ventrículo derecho tiene que hacer más fuerza para bombear. Esta aerofilaria es una de las causas de hipertensión pulmonar por eso, porque hacen una vasculitis y porque se oponen a la salida de la sangre, porque obstruyen la arteria pulmonar, ¿cierto? ¿Qué pasará cuando esa aerofilaria llega a las venas cavas? Porque imagínense usted en vaso sanguíneo un gusanito ahí dando vueltas. Empiezan a inflamar todo, porque ellos están dando vueltas ahí. ¿Y qué pasará cuando ellos están grandes o filarias están en las venas cavas? O sea, un montón de gusanos en esa tubería. La obstruye y no puede llegar la sangre al atrio derecho. Y esos animales pueden llegar a desarrollar un síndrome que se llama el síndrome de vena cava. Y es que el animal empieza con unos edemas, empieza con este cuello y estos miembros anteriores súper edematizados. Entonces empieza con edemas periféricos. Sobre todo lo que es en cuello, acá en cuello y en tórax, súper inflamado, porque no dejan que la sangre drene al atrio derecho bien. ¿Cómo dice que se llama? Síndrome de vena cava. Sí. Entonces, y bueno, también pueden causar ascitis, no solo el edema acá, sino pues la ascitis porque se obstruye la vena cava caudal, pues la vena cava caudal no va a poder drenar, ¿cierto? Depende de que, cuál vena, ellos no tienen predisposición por una cava. Ellos pueden decir, me va a acumular todo en la vena cava craneal o me va a ir para la vena cava caudal o nos vamos a repartir. Muy bien, acá está el protocolo de tratamiento. Existe una sociedad, se llama la Sociedad Americana del Gusano del Corazón, y ellos tienen un tratamiento para el paciente que es positivo a aerofilaria. Entonces, ellos dicen día 1, día 0, se hizo el diagnóstico. O sea, el día 0 es cuando a usted le llega la prueba, eso se hace por sangre. Se puede hacer dos pruebas. Una prueba que se llama la prueba de gota gruesa. Y eso usted le saca sangre, ustedes hicieron esa práctica, ponen una gotica en un portaobjetos, lo estiran, pues lo extienden y se lo estiran, y lo miran al microscopio. Y en el microscopio se van a ver las microfilarias ahí moviéndose, unos gusanitos así. Se ve lo más de lindo. Pero se ve, entonces usted lo mira, no le tiene que echar ninguna tinción, solo en la gota, extenderlo y si tiene un microscopio lo mira. Si no, lo manda pues al laboratorio, ellos lo miran y van a ver las microfilarias moviéndose. Y el otro prueba es un snap, usted le saca sangre, ese como es líquida y todo eso, usted le saca sangre y lo pone en ese snap rápido y él le sale el puntico positivo a aerofilaria. Profe, pero entonces esa prueba de la gota gruesa se ve ya cuando llegó a la flecha, cuando ya está... O sea, si está en piel, en epidermis y dermis no lo va a ver. Pero ya cuando esté en pulmonar y ya estén esas microfilarias por todo el cuerpo, se van a ver. O sea, cuando esté en el pulmón ya se ve la prueba de gota. Ahora, entonces usted de una va a comenzar la restricción del ejercicio. Claro, porque un perro con un montón de gusanos en los pulmones que está con tos, pues debe ser intolerante al ejercicio. Si el perro está sintomático, o sea, como dice acá, o sea, si el perro tiene tos o está intolerante al ejercicio, vamos a empezar a darle, aquí ellos dicen prednisona, pero nosotros en Colombia tenemos prednisolona, le va a dar prednisolona. No se vaya a aprender todas esas dosis. Lo importante es que esa prednisolona la dé por 4 semanas. O sea, ellos dicen, la primera semana le va a dar 2 veces al día. La segunda semana le va a dar 2 veces, cada 2 días. La segunda semana le va a dar 1 vez al día. La tercera semana le va a dar un día sí, un día no, pues así. Lo importante es que le dé la prednisolona para bajar esa inflamación por 4 semanas. No sé si a ustedes les enseñaron en farmacología que la prednisolona o la prednisona usted no la puede dar todo el tiempo con la misma dosis, sino que la tiene que empezar a desmontar, pues cada 12, cada 24, cada 48 y así se va. En el día 1, o sea, usted hoy lo diagnosticó, le llegó la prueba positivo, ese es día 0. Al día siguiente, lo que va a hacer es administrar un preventivo de hidrofilaria. Preventivo de hidrofilaria es un antipulgas. Solo que acá, como en Medellín,
no hay tanta dirofilaria, no todos los antipulgas cubren contra dirofilaria. Entonces usted va a buscar un antipulgas que diga contra dirofilaria. Ejemplo, existe uno que se llama NexGard Spectra. Ese tiene contra la dirofilaria. Se lo va a poner. Ese antipulgas, pues, o antidirofilaria, el preventivo de dirofilaria, lo que hace es que empieza a matar las microfilarias, las más chiquiticas. Porque uno no puede matar las grandes de una, porque si las mata, pues ellas se vuelven como un trombo, van a viajar por toda la circulación. Entonces, él empieza a matar las microfilarias. Mire que acá dice, si hay un número elevado de microfilarias en sangre, se debe tratar con un antihistamínico y glucocorticoides pues a la vez. ¿Sí se acuerdan cuáles son los antihistamínicos? Difenhidramina, que es el Betistam, ¿cierto? En humanos de loratadina, todos esos, ¿cierto? Muy bien. Va a empezar a dar durante 28 días la doxiciclina. ¿Por qué va a dar doxiciclina? Porque resulta, el que quiera leer, que la dirofilaria convive en una simbiosis con una bacteria que se llama la Wolbachia. Se llama así, Wolbachia. Esta es la bacteria que vive o convive con la dirofilaria. Viven en una simbiosis. Y esa Wolbachia pues va a causar un montón de alteraciones en el cuerpo. Entonces con la doxiciclina, que es durante 4 semanas, usted va a matar esa Wolbachia. Al mes de tratamiento va a volver a aplicar otro preventivo de dirofilaria, o sea el NexGard Spectra que usted le puso en el día 1, se lo va a repetir al mes. Incluso se va a ir cada mes por ahí durante 3 o 4 meses pues, con eso. Ese es al mes. A los 60 días, o sea, al día 60 de haberlo diagnosticado, vuelve y le da un preventivo de dirofilaria, o sea, le da una tercera dosis de NexGard Spectra, o pues de Advantage, de todos esos. Y ese día 60 ya deben haber disminuido, usted hace una nueva ecocardiografía, ya deben haber disminuido mucho la cantidad pues, de microfilarias y de filarias, y esta inyección pues es muy discutida, esto lo aprueba la sociedad, pero pues no, tiene algunos problemas. Le va a dar una inyección que se llama la melarsomina, acá quedó mal traducido, es con N, melarsomina. Ese medicamento está en discusión, pero necesito que lo conozcan, porque ese medicamento literal es un veneno, o sea, usted va a envenenar a ese perro, pues envenenar al perro para matar a todas las filarias. Pero hay muchas reacciones adversas a ese medicamento, o sea, por ejemplo, el paciente no puede sufrir del hígado porque le va a causar una insuficiencia hepática, ¿cierto? Incluso es muy oleoso, es como si usted le metiera una grasa, lo tiene que poner intramuscular profundo, porque si no eso le puede hacer un absceso en el lugar donde se inyecta. Entonces usted le va a poner, pero tiene que ser en día 60 de tratamiento, la primera dosis de la melarsomina. Si el perro sigue tosiendo, usted puede volver y repetir la dosis de la prednisolona. Al día 90 va a volver a darle otro preventivo de dirofilaria, o sea, otro NexGard Spectra. Y le va a dar la segunda dosis de la melarsomina. Al día 91 le va a dar una tercera dosis de melarsomina. Al día 120 ya no va a tener ningún medicamento, usted hace una ecocardiografía para evaluar la presencia de microfilarias y vuelve a hacer el extendido. Si sigue siendo positivo, sigue con microfilarias, vuelve y administra doxiciclina por otros 30 días y repite la prueba de la dirofilaria en 30 días, pues una vez termine la doxiciclina. Y dice que se hace un test de antígeno a los 6 meses después de haber terminado el tratamiento. Pues si el paciente tiene hipertensión pulmonar, pues le va a hacer el tratamiento de la hipertensión pulmonar, le va a dar sildenafil, si tiene así que lo va a drenar. Nos quedan 15 minutos. Yo les voy a empezar a hablar de las enfermedades congénitas. Y la que nos falta, pues va con un pedacito de respiratorio. ¿Listo? Yo hablo mucho del cardiólogo.
poner a hablarle de todas porque me pasa así como en adquiridas que no les quisiera hablar de un montón porque son por ahí 200. Vamos a hablar de estas tres, de estenosis aórtica, estenosis pulmonar y ducto arterioso persistente, que son las con las que ustedes se van a tropezar. Entonces vamos a empezar hablando de la primera, de la estenosis subaórtica o estenosis aórtica. Voy a borrar esto. Resulta que esta enfermedad congénita es una enfermedad típica de razas grandes, ¿cierto? Cuando yo hablo de razas grandes, les va a decir, el pastor alemán tiende a tener esta enfermedad, el bull terrier tiene esta enfermedad, el terranova, el número 1 para esta enfermedad. Algunos bulldog ingleses son muy de malas, pero pues no la enfermedad número 1 del bulldog inglés, pero algunos tienen. Entonces, pastor alemán, bull terrier, terranova, algunos bulldog ingleses casi siempre van a tener esta enfermedad. Los golden entran acá, golden y labradores. Resulta, les voy a dejar el corazoncito porque no la fisiopatología. La estenosis es una estrechez, ¿cierto? Es algo que se opone a la salida de la sangre por la aorta. Esa estrechez puede presentarse, o por eso les pongo acá, se puede presentar por encima de la válvula, o sea, puede ser una estenosis supravalvular, o sea, que haya algo acá en la arteria aorta, un nódulo o algo que se oponga a la salida de la sangre, pero está por encima de la válvula. La estrechez puede ser por la válvula, porque las cúspides de la válvula hayan nacido fusionadas, sean más gruesas, ¿cierto? O estén calcificadas. O puede ser que la estrechez esté en el ventrículo izquierdo, o sea, por debajo de la válvula, sea subvalvular, o sea, que el problema esté aquí. Resulta que la más común de todas es la subvalvular. Por eso, si usted se pone a leer de esta enfermedad, la mayoría aparece estenosis subaórtica. Subaórtica porque le está diciendo que la estrechez está debajo de la válvula. Es el nombre más común. O sea, casi que nunca usted no va a encontrar como estenosis aórtica, sino estenosis subaórtica, de todos. Porque el 90% de los casos es eso. Muy bien. ¿Qué van a decir ustedes la fisiopatología? ¿Qué creen que qué pasará? Si hay una estrechez acá, digamos, hay un nodulito aquí. Aquí, un nódulo acá. ¿Qué impide que la sangre salga? ¿Cómo será la fisiopatología de esa enfermedad? Como la del anterior que habíamos visto, la que se acumula la sangre. La fisiopatología es como la que vimos de la hipertensión pulmonar, solo que usted la va a trasladar al lado izquierdo. Entonces es lo mismo, como es la analogía de la manguera. Si tiene una manguera está súper bien. Esa agua queda aquí y le mete un dedito que para que le salga más agua y que vaya a lavar el carro más rápido. Eso es mentira, usted no está lavando el carro más rápido. Está saliendo menos agua, pero está saliendo con más presión, ¿cierto? Pero es menos agua. Lo mismo, cuando hay una estrechez, es como si la aorta fuera la manguera y aquí hay un dedito. La estrechez es un dedo. Entonces, ¿qué va a empezar? Va a salir menos sangre, o sea que disminuye el volumen latido. Sale menos sangre, pero sale con más presión. Se aumenta la presión. Entonces aquí no es porque la aorta aumente la presión, sino lo que está aumentando la presión es esa estrechez o esa obstrucción que hay ahí. Entonces el ventrículo izquierdo tiene que empezar a hacer más fuerza para tratar de bombear la sangre, porque tiene que aumentar ese volumen latido. Y por eso decían que lo mismo de la hipertensión. ¿Qué le pasará al ventrículo izquierdo? Tratando de bombear, tratando de quitar ese nódulo que hay ahí. Empieza a tener una hipertrofia concéntrica, ¿cierto? Siempre esto va a llevar a que haya una hipertrofia concéntrica. ¿Cuál va a ser el problema de que haya una hipertrofia concéntrica?
No, este se demora mucho, porque este tiene menos presión. Se demora mucho en aplastarse. Sí lo puede llegar a aplastar, pero se demora un rato. Hay menos espacio para la sangre. Hay menos espacio para la sangre y ahí está cagada y con el agua lejos, porque no puede salir, no se puede quedar acá. Entonces, que empieza a devolverse, ¿cierto? Entonces empieza a haber una insuficiencia de la válvula mitral, pero no porque ella no funcione. Y ahí ustedes ya saben qué pasa, aumenta, se dilata el atrio izquierdo, aumenta la presión en el atrio, aumenta la presión en el atrio, aumenta la presión en las venas pulmonares y ese paciente, ¿qué va a tener? Muy bien, va a desarrollar un edema pulmonar. ¿Qué pasa si no sale casi sangre por esa aorta porque tiene la obstrucción? Además de lo que ya sabemos que cae el gasto cardíaco, se activa el sistema neurohormonal, a ese paciente ¿qué le va a pasar? Disminuye la perfusión, entonces ¿qué le va a pasar al paciente? Se va corriendo y se va a desmayar, ¿cierto? Entonces acá, este es un ejemplo de unas ecocardiografías. Si no se ve casi, es una bobada. Es que ahí hay que tener mucho ojo, pero esta es la aorta. Usted va a ver, usted va a decir, esa pendejada es una obstrucción. Aquí hay un pelito, pues no es un pelito, realmente es un nódulito. Ese nódulo está haciendo la obstrucción. O sea, esa es la estenosis subaórtica de ese paciente. Es una pendejada, pero eso lleva a eso. Eso lleva a que si yo hago el corte del champiñón, sí, este es el corte del champiñón, va a empezar a ver las paredes más gruesas. Estos pacientes pueden desarrollar arritmias, les voy a explicar por qué. Resulta que empieza a multiplicarse, o sea, ya vimos, hay una hipertrofia concéntrica. Y si hay más células, ¿qué requieren esas células? Más oxígeno, ¿cierto? Entonces, siempre que hay una hipertrofia concéntrica, aumenta el requerimiento de oxígeno. Pero este paciente resulta que tiene una estenosis aórtica, subaórtica, entonces no le está saliendo sangre por la aorta. Entonces aumentan los requerimientos de oxígeno, pero disminuye la entrega de oxígeno. ¿Por qué? Porque no sale. ¿Y qué pasará si hay una diferencia entre lo que yo necesito y lo que me dan? Si yo requiero más oxígeno y no me dan. Bueno, acá me dan cuenta, usted es un estudiante, vino de otra parte. Y aquí usted suma sus gastos y le dice, yo para vivir necesito 1.500.000 al mes. Y su papá le da 200.000. Y le dice, ¿usted verá, mija, qué hace? ¿Qué le toca? Empieza a dar de comer y empieza a enflaquecerse. Hasta que llega un momento que se muere. Lo mismo le pasa a la célula. Empieza un momento en que dice, no puedo más. Y se muere. Empieza a haber una hipoxia. ¿Y cómo se mueren? Cuando ellas se mueren, generan arritmias. A medida que se van muriendo, pues la hipoxia lleva a las zonas de infartos, y ustedes ya saben las personas infartadas qué les pasa. Se mueren. Entonces acá les puse los signos y les puse la raza, una de las razas más predispuestas, el multirritemilito. Pueden que no tengan ningún signo o puede simplemente que el paciente lo hayan llevado a vacunación porque es cachorrito, su primera vacuna o su segunda vacuna, y usted haciendo el examen a conciencia le siente un soplo. El soplo donde se va a sentir en la base del corazón, que es donde está la válvula aórtica. Se va a sentir que la sangre pasa muy rápido. Eso se llama un soplo eyectivo. Entonces puede que lo lleve a vacunación y simplemente le sintió el soplo en la base del corazón. Ya cuando está muy avanzado, pues lo mismo que le pasa a la mayoría de los pacientes con problemas cardíacos, intolerancia al ejercicio, síncope, edema pulmonar, cambio en el pulso. Puede que usted esté tomando el pulso y ese pulso lo sienta fuerte, al siguiente muy débil, al siguiente más fuerte, porque depende de la cantidad de sangre que logre salir de acuerdo a la obstrucción. Puede que en este latido salgan 50 ml, puede que en el otro latido salgan 30, en el otro 20.
Entonces va a estar cambiando ese pulso. Pueden desarrollar muerte súbita, ¿cierto? Por las arritmias que se desarrollan. O puede desarrollar una enfermedad, pues que es el que le guste, todavía no la alcanzamos a ver, se llama endocarditis. La endocarditis es una inflamación de la válvula. La inflamación es una bacteria. ¿Por qué? Porque al tener esta obstrucción acá, la sangre sale más rápido, ya lo dijimos, y ella va a estar chocando con estas valvas de la aorta, la choca, o sea, todo el tiempo le está golpeando a la aorta. Y llega un momento en que la aorta se inflama mucho. Si ese paciente tiene una infección en otro lado, digamos un problema de piel, esa bacteria puede viajar y coloniza esa aorta. Entonces, la endocarditis es una inflamación del tejido endocárdico. Pero es una, o sea, es una habitante normal de la piel, o es si en el momento le da una infección. Si él en el momento le da una infección. El tratamiento para esa enfermedad realmente es muy triste porque no hay ninguna intervención efectiva y estos pacientes, dependiendo, pues todas las estenosis no son severas, hay estenosis leves, moderadas o severas. Pero si hay una estenosis severa, el paciente no tiene una expectativa de vida de más de 2 años, ¿cierto? Si es una leve, sí. Yo he tenido pacientes con estenosis de 10 años, pues dependiendo, pero no hay ninguna intervención efectiva. Nosotros generalmente lo que hacemos es tratar de mejorar el llenado ventricular para que no se desarrollen las arritmias, o sea, para que el ventrículo se pueda llenar más de sangre y se pueda aportar un poquito más de sangre pues como al miocardio y no hayan arritmias. Eso se hace a través de un medicamento que se llaman los betabloqueadores. ¿Ustedes sí se acuerdan qué hacen los betabloqueadores? ¿Qué medicamento es un betabloqueador? Son agonistas Sí, pues bloquean el sistema simpático. Entonces, ¿qué hacen? Reducen la frecuencia cardíaca. Entonces, ese animal nosotros lo vamos a poner a que lata más lento. ¿Pero para qué? Porque al bajar la frecuencia cardíaca lo que hacen es que mejoramos el tiempo del llenado. O sea, este poquito de cavidad que hay, que se quede un poquito más, un tiempo más hacia abierto, recibiendo un poco más de sangre. Los betabloqueadores mejoran la perfusión, o sea, mejoran la perfusión, mejoran el oxígeno, pero la perfusión a 2 órganos, mejoran la perfusión al cerebro y mejoran la perfusión al corazón. Y es un antiarrítmico. Ese medicamento es el que yo les digo a todos, ¿sí les he dicho? No, yo creo que yo a todos los estudiantes les digo, este medicamento es el que toma la gente cuando está asustada y va a exponer. ¿Por qué? Porque le permite a usted exponer súper bien. Porque cuando usted va a exponer es con ese simpático así, entonces es taquicárdica. Si usted es taquicárdica, sudorosa, con esa taquicardia no le llega oxígeno al cerebro y le pueden preguntar cuál es su nombre y usted empieza, no sabe, ¿cierto? Porque es así y no está perfundiendo. En cambio, este medicamento lo que hace es bloquea esas emociones, hace que el parasimpático esté y como mejora la perfusión al cerebro, si usted le hace una pregunta, usted ya, como, ay sí, mi nombre es María Elena. El propanolol es un betabloqueador. Los betabloqueadores son todos los que terminan en LOL, el atenolol, el propanolol, el bisoprolol, todos los loles. El propanolol es el que toman para que usted exponga tranquilamente. Como tarea, mentiras, la otra enfermedad congénita es la estenosis pulmonar. Esta la vamos a ver rápido, porque realmente es igual de la estenosis aórtica, solo que usted la va a llevar al lado izquierdo, al lado derecho, pues la va a trasladar del izquierdo al derecho, ya. De la anterior era la estenosis subaórtica, esta se llama la estenosis pulmonar. Va a ser lo mismo, solo que usted, ya la obstrucción no está a este lado, sino que está al derecho, ¿cierto? Esta enfermedad congénita, o sea, es de nacimiento, ya no es de razas grandes, es de razas pequeñas. Y la puse aquí así gigante porque este perro es el representativo. O sea, usted, un bulldog francés le fue a vacunación, tiene una vacuna, tiene un soplo, ya, tiene estenosis pulmonar. O sea, así. Un bulldog francés de 5 meses se desmayó, ya, tiene una estenosis pulmonar. O sea, literal. El bulldog francés es
está súper representado en el bulldog francés. El bulldog inglés también la tiene. Un Boston Terrier la puede tener. Un Shih Tzu, que es braquicefálico, la puede tener, ¿cierto? Hasta un Pug, por ser braquicefálicos, pero el número 1 es el bulldog francés. ¿Dónde se les olvide? Es que el bulldog francés es tan lindo, pero si no le da estenosis pulmonar, le da hipertensión pulmonar. O sea, sí o sí. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? En ellos también lo mismo, es una obstrucción, es lo mismo que vimos en la aorta, o sea, casi que ponga ver estenosis aórtica. Es lo mismo, la estenosis puede estar o en la arteria pulmonar, o puede estar en la válvula, o puede estar en el ventrículo, es lo mismo. O sea, hay estenosis supravalvulares, valvulares o subvalvulares. La diferencia con la de la aorta es que la estenosis aquí, sí o sí, casi que el 100% de las veces es de la válvula, o sea, el problema es valvular. O sea, la estenosis pulmonar, por eso ya no se le pone sub. Estenosis, esta sí o sí es valvular. El problema es la válvula, que nace más estrecha. En la aorta el problema es debajo de la válvula, la mayoría de las veces. En la pulmonar, la mayoría de las veces el problema es la válvula como tal. No me voy a entender. Esta fisiopatología es lo mismo. Yo les voy a hacer llegar esta presentación. Es lo mismo. Aumenta la poscarga, claro, hay una obstrucción, o sea, es lo mismo que vemos en la aorta. Hay una obstrucción en la salida. Se desarrolla una hipertrofia concéntrica, lo mismo que les dije, hay mayor demanda de oxígeno, pero no hay quien le entregue el oxígeno, hay arritmias, hay disminución del gasto cardíaco porque no hay sangre que salga, porque hay una estenosis, entonces se activa la neurohormonal, hay una insuficiencia de la válvula tricúspide porque hay una hipertrofia concéntrica, la sangre se devuelve al atrio derecho y ya acá no se desarrolla un edema pulmonar, sino una congestión venosa y una citis. ¿Sí? O sea, es lo mismo de la aorta, pues el otro es al lado derecho. ¿Cuál es la ventaja? Ay, pero ¿por qué me quedó así? Había sido como tipo no inflético, tiene una diferencia. Sí, eso tiene una diferencia. Esta pregunta, es que para todas las estenosis, ya cuando estoy en cardiología avanzada, no, en la profundización, hay dos tipos de estenosis y hay dos tipos de malformación de la válvula. El tipo A, ustedes saben que la válvula, eso no se lo va a preguntar, pero ustedes saben que la válvula pulmonar está conformada por 3 cúspides, ¿cierto? Desde que lo vieron de anatomía. Y esas cúspides deben abrir del todo para permitir la salida de la sangre. La tipo A es que están fusionadas. Entonces, o sea, este es el borde, entre una y otra ya se deberían abrir así. Y ahora ya se están fusionadas hasta una parte y solo abren así. Son un pedacito. Ese es tipo A. Es una fusión de las cúspides. Y la tipo B es que el anillo de la válvula no es grande, sino que nace chiquito. Hay una hipoplasia del anillo. Pero el problema es de la válvula como tal. Dice que ya no hay más. Ah, pues así dice hepatomegalia, porque es del lado derecho. Eso sí lo tienen que tener. Problemas del lado izquierdo dan edema pulmonar. Problemas del lado derecho dan ascitis. ¿Cuál es lo bueno de esta? Bueno, acá por ejemplo en la ecocardiografía. Pero es un ecocardio donde esa es la válvula. Y esta válvula se debería abrir del todo y si ven el video van a ver como si fuera un lacito, se lo voy a poner otra vez, como si fuera un lacito, como si estuviera funcionando toda la válvula y así. Y no permite que salga la sangre. Sí, no, Porque está funcionando. Lo bueno es que para esta enfermedad sí hay cirugía. Se llama una valvuloplastía pulmonar. No en todos los países, apenas se está implementando. Si no se logra, pues con medicamentos se sostiene hasta que nos dé, pero esta sí se puede solucionar. La valvuloplastía es como si fuera una persona infartada, o sea, se hace por cateterismo, no es cirugía como tal. Usted entra por la vena yugular, acá es lo que les voy a mostrar, usted mete una guía, que es esta, por la vena yugular, guiados por un aparato que se llama un arco en C, que es como tomando una radiografía en tiempo real, usted ve cómo llega la guía al corazón,
esa guía la ubica en la válvula y la infla. Es un balón que se infla y rompe la fusión, pues hace que se abra del todo. Les voy a mostrar, creo que entonces él muestra, aquí va a estar la estenosis y él le va a poner con un medio de contraste, va a inflar. Ah, no, sí, ahí. Este es el balón, eso es lo que se infla y lo que hace es que revienta lo que falta, entonces para que la válvula se abra del todo. Y así va a mejorar. Entonces se llama valvuloplastía porque es meter una guía con un balón, inflarla y reventar la estrechez. Muy bien. Luego, como voy a robar de la próxima clase de respiratoria es para hablarles de ducto arterioso y una enfermedad de los gatos y ya. Eso sería todo. ¿Dudas hasta el momento?